el lonche. Por ahí tenemos a Ricardo Tirado. Hola, Ricardo. Sí, sí está. ¿Sí está Ricardo? Sí. Bueno, Ricardo es nuestro partner de SAP, él es el director comercial de Media Lab, también nos acompaña el día de hoy. Buenas tardes, Ricardo, ¿qué tal? Creo que no nos escucha. Pero está con su cámara activa, seguramente tiene algún problema. Perdón, tenía un problema con el audio. Les estaba deseando feliz tarde y bueno, agradecerles por esta invitación. Y por acá estamos Media Lab, estamos varias personas del equipo para apoyarlos en esta presentación. Y bueno, muchos éxitos y gracias a todos los asistentes por estar acá con nosotros. Gracias, Ricardo. Bien, entonces, si ya todos tienen su lunch, ya tienen el souvenir también, vamos a iniciar con este webinar que hemos preparado. Vamos, por favor, chicos, con el siguiente slide. Ya se metió. No, Ok. no está. Giselle, por ahí escuché la voz de Raúl. Bueno, no sé si es Raúl. Sí, lo que pasa es que tengo problemas con el nombre. Ya voy a Raúl, cambiarlo. ¿Qué tal? ¿Cómo Raúl. estás? Está Hola, medio Raúl. ¿Cómo no reconocer tu voz, Raúl? Quiero verte. Y ya, ahorita voy a ponerme bien, voy a acomodarme. Ya, buenísimo, te esperamos. Sí, Jenny, Bien, disculpa. Estamos invitando a unas personas que están acá, las estamos invitando a panelistas que están como asistentes para que puedan encender su cámara o audio, si es de su gusto, ¿sí? Entonces, lo único que tenés que, le estamos haciendo a una panelista, solamente aceptar, ¿sí? Eso, esa pequeña interrupción, disculpa, ¿sí? no hay problema, no hay problema. perfecto. Qué bueno, así va a ser más simpático porque estas reuniones cuando nos vemos son más interactivas y podemos entrar en más confianza como para poder preguntar. Tenemos un experto acá en SAP por parte de AWS, así que tenemos que sacarle el máximo de provecho. Así es. Bien, entonces, Francel, a tu Ahí está. orden, tú nos indicas si empezamos. ¿Ya estamos listos? Tenemos en este momento 26, 30, sí, 32 participantes. Si 32 participantes, claro, ahí están, se van conectando. Yo creo que sí, yo creo que estamos bastante bien para comenzar y para cumplir con la hora y el acordado, ¿sí? Así que, listo. Ok, gracias, buenísimo. Bien, el tema de este webinar es SAP Business One en la nube de AWS, menos riesgos, menos costos, más agilidad. Es el eslogan que ha creado nuestro equipo de marketing aquí, liderado por Francel, que nos encantó desde el día uno que lo vimos. Así que hemos traído mucho contenido, vamos a ver la agenda del día de hoy. Siguiente slide. No sin antes, aquí presentarle a los speakers. Tenemos a Rodrigo Castiblanco, que ya se había presentado, es el arquitecto de soluciones de AWS, y también nos acompaña Yasmín Villarroel, que es nuestra ACUN técnica, y quien les habla, Jenny Robles, para servirlos. Siguiente. Ok. Lo primero que vamos a ver aquí es los servicios básicos de AWS para SAP Business One. Vamos a conocer la arquitectura de SAP en AWS y vamos también a mostrarles cuál es la diferencia en cuanto a una inversión de SAP on-premise y SAP en la nube de AWS. Vamos a presentarles cuáles son los incentivos que tenemos para ustedes, para todas las empresas que están interesadas o quieren explorar una migración. AWS tiene muchos incentivos y hoy lo vamos a presentar. Finalmente viene lo más bonito, que es un sorteo. Estamos sorteando 2 certificaciones de AWS y esperamos pues que muchas vibras para los ganadores. Esperamos también que puedan llevar pronto esta certificación. Y voy a darle pase a Rodrigo para que Rodrigo pueda iniciar con esta presentación. Bueno, muchísimas gracias a todos. Sean todos bienvenidos.
a este su webinar. La idea es que sea muy conversacional, que podamos de pronto, si tienen alguna duda, si tienen alguna expectativa, de pronto de tener sus cargas de Business One en AWS, las podamos discutir acá. La idea es precisamente evaluar todo lo que estábamos mencionando y antes que nada, hay algo muy importante que es una de las primeras preguntas que siempre nos hacen. Es, ¿AWS es seguro? ¿Qué va a pasar con mis datos? ¿Tengo mis datos asegurados? ¿Siempre va a tener todo lo que es los procesos de de seguridad contemplados? La respuesta es sí. AWS tiene más de 143 estándares de seguridad, más que cualquier otro hyperscaler actualmente. Todo lo que ustedes están viendo acá son las certificaciones públicas que pueden encontrar y que son adjudicadas a AWS en cada uno de los diferentes países, dependiendo las cargas. Para mayor seguridad, es importante también mencionar que existen cargas de gobierno que corren en AWS. Entonces, la respuesta cuando nosotros decimos AWS es segura, la respuesta es sí. Sus datos van a estar asegurados, sus datos no van a correr ningún peligro. Y lo más importante, y algo de lo que nosotros siempre hablamos, es qué va a pasar con los datos al futuro. ¿Cómo vamos a operar los datos? ¿Qué van a hacer ustedes con sus datos? ¿Cómo van a empezar a hablar ya de inteligencia artificial? ¿Cómo van a empezar a hablar de transformación digital? Entonces, todo esto está apalancado precisamente por la seguridad que AWS entrega a sus clientes. Los servicios, vamos a ver primero que todo, si ustedes se dan cuenta, tenemos en la parte de atrás toda la suite de los diferentes productos de SAP. En esta charla estamos centrados en SAP Business One, ¿sí? El software como tal que SAP diseñó para las medianas empresas y que contempla todos los módulos, digamos, necesarios para la operación precisamente de una organización de mediana escala, con recursos humanos, financieros, gestión de materiales. Entonces, digamos que toda la estructura del negocio está consolidada en esta aplicación. ¿Qué gran diferencia es la que nosotros vemos? Y acá ya vamos a empezar a hablar un poco de, oiga, ¿por qué tengo Business One en on-premise y qué me va a servir a mí tener Business One, por ejemplo, en AWS? ¿Sí? Vamos a ver estos aspectos que ustedes están viendo acá, desde la inversión inicial hasta el proceso de seguridad. Vamos a evaluar en un monto promedio cuánto es el costo en dólares de mantener estas soluciones, ¿sí? De lo que es el total cost of ownership, cuánto me cuesta en un futuro a mí tener la solución. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer una instalación de un Business One, dependiendo la cantidad de usuarios que tengamos, cómo vayamos a administrar, cómo vayamos a operar, podemos estar invirtiendo en un servidor de 50,000 a 150,000 dólares en solo tema de infraestructura. El licenciamiento, recordemos que nosotros pagamos por usuarios. Esto sí sigue siendo para todos los productos de SAP. Tenemos un pago de un licenciamiento de usuarios más un pago del mantenimiento anual por poder correr estos sistemas de SAP. Mantenimiento de la infraestructura, cuánto nos cuesta tener un data center, la energía, los procesos de certificación de las redes, todo lo que es asociado a estos sistemas tiene también un costo estimado allí. Este costo está también asociado al personal de IT que tiene que hacer todos los procesos precisamente de mantener el data center, de hacer la gestión de la infraestructura, de las redes, cuánto nos valen las actualizaciones. Y acá no estamos hablando de actualizaciones solamente de sistema operativo o de la misma versión del sistema de SAP. Hablamos también de actualizaciones de pronto que necesitemos desde la perspectiva de infraestructura, ¿sí? ¿Qué pasa si necesitamos un disaster recovery? Esa es la primera pregunta y muchas veces se evalúa desde la perspectiva de qué vamos a hacer si necesitamos darle continuidad al negocio. ¿Cómo vamos a operar esto? ¿Quiénes deberían estar involucrados? ¿Necesitamos un disaster recovery? ¿Necesitamos una alta disponibilidad? Son preguntas que cuando se empieza a ahondar en ese escenario, podemos empezar a hablar en una implementación inicial de entre 20,000 y 50,000 dólares. Entonces, no es un costo menor. ¿Sí?
Si hacemos la verificación de todos los costos anteriormente mencionados en un espacio de 5 años, vamos a estar ocupando de 250 a 700.000 dólares solo por tener operando nuestro sistema SAP en on-premise. ¿Qué es lo que pasa si en los 5 años decimos, oiga, ya nos quedó muy pequeño, necesitamos licenciar más usuarios porque afortunadamente nuestro negocio está creciendo? ¿Qué va a ocurrir? Necesito traer otro servidor, instalarlo, hacer de nuevo todo el proceso de disponibilización para poder operar mi sistema. Entonces, esos procesos, esos costos son los que empiezan a volver precisamente muy inviable actualmente tener una carga de SAP en on-premise. ¿Sí? Si vemos mantenimiento de hardware de los racks donde se instalan las máquinas, todo lo que tiene que ser energía y refrigeración del data center, el espacio físico y finalmente tengo que tener unos procesos de seguridad perimetral. Entonces, acá es importante que esto que estamos viendo es un costo promedio, como les mencionaba, de tener un Business One en on-premise. Pero, ¿qué pasa cuando lo tenemos en la nube? Entonces ustedes empiezan a ver los ahorros o los procesos realmente de ahorro de forma significativa acá. La inversión inicial es únicamente el despliegue para la configuración, dependiendo de la máquina que ustedes vayan a escoger por la cantidad de usuarios, que más adelante vamos a conversar un poco de esto, vamos a tener un ahorro ya especialmente significativo. La licencia sí es un costo que se mantiene, ¿cierto? Pero finalmente lo que son los costos de infraestructura anual son costos que se estiman única y exclusivamente por la operación que ustedes van a tener. Ustedes no están pagando acá un sistema que no estén utilizando, sino que ustedes están pagando es por los recursos que están utilizando. ¿Sí? Digamos que a nivel del personal, esto es muy importante y quiero que empiecen también a proyectar sus organizaciones en pro de esta situación. ¿Qué es lo que ocurre con el personal que actualmente tenemos? Nunca, y nosotros desde la AWS nunca hemos sido partidarios de que, oiga, es que yo ya modernicé, entonces voy a sacar a la gente. No. Esto quiero que tengan esta idea muy presente. El hecho de que ustedes modernicen sus sistemas les da paso a que transformen también sus equipos internos. Entonces, la gente que actualmente trabaja como personal de IT puede empezar a crecer en áreas como desarrollo de inteligencia artificial, en la búsqueda de los demás servicios. Acá solamente para darles un breve brochure de la situación. Para una migración de un sistema de SAP, sea cual sea la solución, actualmente se utilizan de 9 a 10 servicios de AWS. AWS a hoy cuenta con más de 240 servicios para diferentes tipos de cargas y diferentes procesos. Entonces, la invitación es cuando empieza un proceso de modernización, también empieza ese proceso de transformación de cómo vamos a llevar a nuestro equipo a que empiece a transformar el negocio desde el conocimiento que ya tienen del mismo. Entonces, esos procesos, digamos que ya empiezan a generar un valor y una ganancia a la organización, ¿sí? No es que cambiamos la infraestructura, entonces saquemos a la gente. La idea es, cambiamos la infraestructura, que la gente aprenda otras habilidades que le permitan a la organización crecer. Eso es muy importante. Desde los procesos, por ejemplo, de Disaster Recovery, acá ya se vuelve mucho más sencillo hablar de un DR. Hay servicios en AWS que se llaman EDR, Elastic Disaster Recovery. Es un servicio que permite tomarle snapshots consecutivos a la máquina, ¿sí? Yo solo voy a pagar por el almacenamiento que estoy replicando. En este momento, si ustedes necesitaran hacer una prueba, se pueden hacer pruebas, se pueden subir las máquinas con el EDR y no estamos hablando de una infraestructura completamente igual a producción todo el tiempo encendida para poder operar, ¿sí? Si ustedes recuerdan, estamos hablando de un TCO que en el slide anterior era de 250.000 a 700.000 dólares. En AWS estamos hablando de 150.000 hasta un máximo en promedio de 400.000 dólares. Entonces, el ahorro es significativo y ya lo vamos a ver. ¿Cómo escalamos? Sencillo. Nosotros solamente cobramos por
las máquinas que se están utilizando. Si ustedes necesitan cambiar el tipo de máquina porque van a crecer en la cantidad de usuarios, necesitan más memoria, necesitan más CPU, necesitan más recursos, es tan sencillo que solamente se hace una ventana, se apaga la máquina, se cambia el tipo de instancia a una instancia mucho más robusta, se sube la instancia y se disponibiliza el servicio. Entonces acá no estamos hablando de tener que aprovisionar discos, de tener que traer otra máquina. Si necesito llegar a crecer de forma horizontal, también lo puedo hacer presentando más applications conectados a la base de datos que se tenga, ¿sí? Finalmente, todo lo que ustedes ven, que eran los últimos ítems, todo lo que es relacionado con infraestructura va a depender de AWS. Aquí hay un concepto que quiero que se lleven y es el modelo de responsabilidad compartida. AWS es responsable de toda la infraestructura en la que corren los servicios. El cliente, el partner o aquella persona que administre la aplicación es responsable de la seguridad de la aplicación. ¿Listo? ¿Por qué es importante hacer esta salvedad? Porque como somos una de las nubes más seguras, todas las certificaciones que están obtenidas es precisamente para correr las cargas sobre esta infraestructura. Pero ¿qué es importante? Lo importante es que la seguridad viene de la aplicación también. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una fuga de información porque presté un usuario, porque alguien logró entrar a la estructura de datos, esto es ya un tema que debemos evaluar desde el modelo de responsabilidad compartida, ¿vale? Pero los costos asociados precisamente a lo que es el mantenimiento del hardware, a lo que es todo lo que es la energía, la refrigeración y el espacio físico son costos que ya están, digamos, incluidos en el servicio de AWS, ¿sí? Rodrigo, ahí te interrumpo, disculpa, para comentar justamente que uno de los mayores problemas, o lo que más cuesta que nuestros clientes entiendan es el modelo de la responsabilidad compartida con los clientes con respecto a la seguridad. Uh-huh. Sí, es que es muy importante entender esto. Por eso es un modelo de responsabilidad compartida. ¿Hasta dónde es responsable la infraestructura y hasta dónde es responsable la aplicación? Entonces, son capas que se van superponiendo y se van complementando, pero desde la perspectiva de AWS, AWS va a ser responsable de la seguridad de los data centers, de la energía de los data centers, de todo lo relacionado a nivel de la infraestructura sobre la cual corre la aplicación. Jenny, veo que tienes la mano arriba. Sí, ahí. Hablando de escalabilidad, me gustaría que profundices un poco más. Imaginemos que una empresa del rubro retail, ¿ya? Tiene una campaña de cyber en diciembre y necesita incrementar los recursos de la arquitectura para poder soportar todas las transacciones pues, que le llegan en el cyber, ¿no? Sí. O en distintas campañas que toda empresa la tiene. Cuéntame cómo es el manejo antes y después de esa campaña. Perfecto. Esto tiene una estructura muy interesante desde la siguiente perspectiva. Los servicios se cobran por el tipo de la instancia que está corriendo. Es decir, yo puedo hacer una programación de un incremento del tipo de instancia si sé, por ejemplo, que cada fin de mes voy a tener una venta o voy a tener una campaña. Digamos que esto ya está estructurado dentro de un calendario. ¿Sí? En ese orden de ideas, yo puedo sencillamente hacer un proceso de automatización que baje la máquina, cambie el tipo de instancia, suba la máquina y ojo que acá hay algo muy importante. Desde la perspectiva de la máquina, de la infraestructura, ya tengo más recursos. Viene algo que es necesario y que es muy importante. Desde la perspectiva de la aplicación, yo tengo que hacer una modificación para que la aplicación consuma todos esos servicios. Cuando yo ya he terminado mi campaña o mi proceso, sencillamente, ¿qué tengo que hacer? Tengo que bajar la máquina, volverla al estado en el que opera normalmente. Cuando suba, cambiar los parámetros para no tener una afectación en los recursos. ¿Sí? Vale, Ricardo, tienes la mano arriba. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Chévere. Para que no se pase y por temas de experiencia, hablando de lo que es la recuperación de desastres,
Hay muchas preocupaciones en los usuarios, sobre todo los que administran la plataforma de SAP, en temas, por ejemplo, como virus, que le pueden caer a sus servidores y pueden afectar la operación del negocio, porque no es tanto el costo de nuevamente reiniciar la plataforma, sino el costo como empresa que genera el estar en un estado de no poder facturar ni poder emitir un Claro. pedido, ¿no? Entonces todos esos costos inclusive son mucho más altos. Una de las grandes preocupaciones hoy día de los usuarios que están on-premise es cómo protejo mi información y mi sistema de esas amenazas de virus que pueden afectar mi operación. Eso sería uno. Y lo otro, eh, ¿cuál es el porcentaje de downtime de AWS? Es decir, que un cliente se quede sin servidor por alguna razón imputable a AWS. Eso, Vale. Muy buenas preguntas, muchas gracias, Ricardo. Y sí, aquí hay dos temas que tocas que son muy importantes. El primero es cómo protejo mis cargas de un posible virus, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos en AWS? Una de las mejores prácticas para desplegar cargas de SAP en AWS es dejarlas en una subnet privada, es decir, que no va a estar expuesta a Internet, ¿sí? En ese orden de ideas, para que yo pueda ingresar a la máquina o ingresar al servidor, digamos en este caso un Windows, por hacer un ejemplo, tendría que estar literalmente conectándome a la subnet privada. Eso uno. Para seguridad, la estructura bajo la que nosotros hacemos la salida a Internet o el ingreso desde Internet a las máquinas, tenemos servicios, por ejemplo, como el NAT Gateway, que solo permite salir a buscar, por ejemplo, actualizaciones o parches. Desde esa perspectiva, la aplicación siempre va a estar protegida, porque tú la vas a tener en una subnet que va a estar dedicada para ese proceso, que está aislada de Internet, y, por ejemplo, vas a tener el servicio que utilizan tus usuarios, que es el web client o el RDP, para conectarte ya hacia tu sistema de SAP. Entonces, AWS tiene una estructura, ¿sí? Y tiene un modelo que nosotros conocemos, que es el Well Architected Framework. Es un framework bajo el cual se deben desplegar los servicios que corren en AWS. Para SAP se conoce como el SAP Lens, ¿sí? Entonces, en esta estructura, precisamente la seguridad exige que tus cargas, es decir, tu aplicación y tu base de datos, estén en una subnet privada. Y la metodología de conexión o mediante los usuarios o los servidores que se van a utilizar para que los usuarios finales se conecten, pueden estar en una subnet pública, ¿sí? Eso en un despliegue convencional, digámoslo así, ¿sí? Y la segunda, que era lo que mencionabas precisamente a nivel de downtime, todas las nubes tienen la obligación de publicar año tras año los informes del tiempo que estuvieron abajo durante todo el año que pasó, digamos el año vencido. AWS para el 2024 tuvo 44 horas de downtime en todo el año, en cualquiera de sus servicios, en cualquiera de sus regiones. El siguiente hyperscaler, ¿sí? Tuvo 280 y el último hyperscaler tuvo 460 horas de downtime, ¿sí? Entonces, ustedes sencillamente pueden buscar esos informes, el informe de hyperscaler o Cloud Downtime Report. Él les va a mostrar porque es una información pública la que ustedes pueden consultar. Entonces, digamos que en la perspectiva de las nubes, AWS es una de las que menos downtime tiene de forma anual, ¿sí? Entonces, ¿cómo también podemos nosotros evitar que llegue a perderse información? ¿O por qué, por ejemplo, corren cargas como los bancos en servidores o en instancias de AWS? Porque sus procesos, digamos que están asegurados en lo que es una alta disponibilidad, un disaster recovery. Y acá es importante entender para cada uno de los negocios, oiga, yo necesito un RTO de cero, yo necesito un RPO de cero. Entonces, bajo esa estructura, nosotros también ayudamos por medio, por ejemplo, en este caso del equipo de Morris, a hacer diseños de arquitecturas que estén en alta disponibilidad, que sean clusters que permitan en un momento, oiga, hubo una caída, yo sencillamente muevo la información de la base de datos al nodo secundario, lo promuevo y sigo operando.
¿sí? Ah, no, que yo puedo tener un RTO de 15 minutos y un RPO de 15 minutos y la cantidad de los usuarios que necesito para seguir operando mi negocio es el 25%. Ok, perfecto. Entonces ya empezamos a hablar de un DR. Entonces, digamos que dentro de la estructura de AWS, la idea es que siempre entendamos nuestros clientes cuál es la necesidad que tienen. Y después de la primera conversación relacionada con estas preguntas, podamos entregar eso. ¿Para qué? Para cumplir precisamente con esa expectativa. Yo soy una empresa 24/7 y yo no me puedo quedar sin servicio. Ok, diseñemos un HA. ¿Cómo se diseña un HA en AWS? Existen muchos servicios y uno de ellos es el Launch Wizard y lo vamos a ver más adelante, en el cual se entrega un despliegue automatizado de un clúster de HANA. Entonces yo no tengo que hacer ni la instalación de los servicios, ni la instalación del clúster. Sencillamente hago el despliegue por medio del servicio de AWS. Él me crea el clúster de sistema operativo y yo ya estoy moviendo los datos en las dos zonas, ¿sí? Entonces, eso es un poco precisamente viendo y atendiendo esas dos inquietudes, ¿sí? Muchas gracias, Rodrigo. Vale, con mucho gusto. Ahora, ya después de haber visto de pronto esos dos cuadros comparativos, vamos a ver cuáles son las diferencias, ¿sí? Rodrigo, Sí. una última acotación con respecto, ahora que tú estás hablando de presupuestos, de dinero, y en este grupo también hay invitados que son del área financiera de las empresas. Importante también decirles que no requieren inversión inicial de capital, no requieren CAPEX, ya que el monto es 100% operacional. Así que es importante para que lo vayan considerando que eso que tienen destinado, ese monto que tienen destinado para esta implementación, la pueden reutilizar en su propio negocio. Correcto. Lo que implicaría harto flujo. Así que ese es un datito muy interesante también para la parte de finanzas que en esta invitación. Claro, no, y es importantísimo porque así como lo mencionan, cuando, o sea, es lo que antes uno destinaba precisamente para hacer lo que era la compra completa del hardware, la disponibilización de todo el servicio, acá eso desaparece, ese costo desaparece. El costo con el que nosotros vamos a arrancar es el costo de configuración. Esto es muy diferente a hacer una compra de servidores. ¿Listo? Lo que veíamos a nivel de las licencias suelen ser similares, pero el modelo de pago sí puede variar. ¿Listo? Lo que hablamos es, yo ya tengo que reducir o yo ya no necesito que el equipo como tal especializado en infraestructura esté 100% pendiente de mi aplicación. De nuevo, la invitación es, toda organización debe llegar a un modelo de transformación digital. Cuando ustedes quieran y empiecen a irse a la nube, vean cuáles otros son los puntos de dolor que tienen sus organizaciones y con lo que su equipo interno puede empezar a aportar. Recordemos que es más fácil reutilizar en ese término, digámoslo así, el conocimiento que tiene el equipo a decir, lo saco y trato de hacer una instalación, no sé, de un modelo de GenAI, entonces traigo a alguien, tengo que enseñarle sobre la empresa, enseñársele sobre los productos y después de esto sí que haga el modelo de GenAI. Entonces la invitación un poco es el equipo que ya deja de ser necesario para lo que es la administración de infraestructura puede empezar a pensar en transformación digital de la organización, ¿sí? Las actualizaciones en AWS son mucho más simples y menos costosas. Si ustedes, por ejemplo, quieren empezar a hacer una actualización de sus servidores, una actualización de su infraestructura, es mucho más económico que sencillamente tener que traer otro servidor, disponibilizar otro servidor. La administración de la infraestructura en AWS es solamente con un clic que se disponibiliza, ¿sí? Como oferta de DR, lo que les mencionaba, dependiendo del negocio, nosotros ofrecemos soluciones de recuperación mucho más económicas. Un EDR es que ustedes le están tomando snapshots a los discos. En el momento en el que ocurra un evento, sencillamente levantamos la máquina en la otra zona de disponibilidad, ya con los servicios y sin ningún inconveniente. ¿Sí? Cuando tenemos la aplicación, el costo puede ser a 5 años, suele ser mucho menor. Podemos escalar. Eso es lo más importante de una nube. Uno ya no necesita pensar en cuánto voy a tener o este servidor que compré para cuánto tiempo me va a dar. No, yo puedo escalar en el momento en el que yo lo necesite, como lo mencionaba Jenny. No, es que va a llegar un momento en el que yo tenga una venta y necesito más capacidad, se puede disponibilizar, ¿sí?
Entonces, eso desde la perspectiva de cuáles son esas diferencias a gran escala. Yo no realizo cambios, ¿vale? No se realizan cambios que impacten en sus modelos. Es decir, existen tipos de migración. Para los sistemas de SAP y en AWS existe el concepto que es lift and shift. Lo que está funcionando hoy día en mi on-premise, lléveselo para que funcione en AWS. ¿Qué es lo que nosotros hacemos en la mitad de ese cambio? Hacemos un análisis para poder entregar un right sizing, se llama eso, que quiere decir que sea lo que ustedes realmente necesitan y por lo que ustedes van a pagar, no porque estén pagando costos sobredimensionados en la infraestructura, ¿sí? ¿Qué es lo que vemos acá en la parte superior? La idea es reducir los costos de infraestructura, reducir el mantenimiento de las aplicaciones, esos costos también son importantes, ¿sí? El uso de las instancias optimizadas, ya vamos a hablar un poco de esto, ¿sí? Mayor seguridad, estabilidad y agilidad, que es lo que es el objetivo que veíamos al principio de esta presentación, ¿sí? Y finalmente, existen recursos y programas. Esto es muy importante. También lo van a ver con Jenny y con el equipo que va a hacer los procesos de funding. ¿Cuánto puedo yo obtener para poderme migrar? No sencillamente es un costo que van a tener que asumir ustedes del todo. Hay muchos procesos y muchos programas que permiten también ayudarlos a ustedes en esa gestión y en esa migración. ¿Cuáles son los sistemas operativos disponibles? Acá ya de pronto voy a ser un poco más técnico, pero pues la idea es que ustedes lo vean y de pronto también empecemos a conversar en caso de que tengan alguna inquietud desde la perspectiva financiera o si necesitan de pronto desde la perspectiva de operación, también lo podemos evaluar. Tenemos 3 sistemas operativos para correr Business One: SUSE, Red Hat y Windows. Si ustedes tienen licencias, porque muchas organizaciones, por ejemplo, dijeron, no, es que el año pasado firmé un contrato de licenciamiento con SUSE o con Microsoft de 6 años, entonces yo tengo mi licencia y sí me quiero ir a AWS, pero entonces, ¿qué voy a hacer con mi licencia? Usted la puede traer. ¿Listo? Esos modelos de traer el licenciamiento que ustedes ya pagaron también se puede utilizar en AWS. ¿Listo? A nivel de bases de datos para Business One, tenemos SQL Server y tenemos nuestro queridísimo y adorado HANA. Entonces, si ustedes se dan cuenta, nosotros siempre buscamos que las máquinas y más que todo las máquinas que corren HANA siempre estén mejor dicho, a la vanguardia como tal, para que se pueda optimizar todos los recursos que se tienen para estas bases de datos. Si ustedes ven, en la parte inferior está este link. El link los va a llevar a la página de SAP, donde ustedes van a poder ver todas las máquinas que están certificadas en Amazon Web Services para correr Business One. Jenny, tienes la mano arriba, adelante. Sí, Rodrigo, mira, por acá me está llegando una pregunta. Claro. Me dice, si tengo SAP en la versión antigua, no la versión actual, ¿no? La del 10.0, sino la anterior, ¿puedo migrar en esa versión SAP Business One a la nube de AWS o tengo que hacer la actualización con mi partner? La respuesta es, ustedes pueden hacer un lift and shift, ¿vale? Que es lo que les está funcionando, me lo llevo a AWS. Ese es el primer paso. Y eso es muy interesante porque, de hecho, nuestros partners, y en este caso Morris, yo sé que es experto en apoyar a los clientes en esos paths de migración. Entonces, la idea es que ustedes lleven sus cargas a AWS y ya cuando estén en AWS, vean la flexibilidad que tienen. Ustedes pueden decir, ¿saben qué? Déjenme mi sistema operando como está, créeme una copia de mi sistema, hago un proceso de actualización y hago las operaciones allí. Si mi operación es exitosa, bajo estas máquinas y hago el proceso en mi sistema original. Entonces, digamos que esa flexibilidad que tiene la nube para operar las cargas les permite a ustedes tener la tranquilidad de que en el momento en el que necesiten actualizar, puedan hacerlo sin ningún tipo de presión, digámoslo así. ¿Vale? Gracias. Entonces, como les estaba mencionando, todo lo que ustedes están viendo acá son las máquinas que están certificadas para correr Business One. Rodrigo, acá tengo otra pregunta. De Wilder Chuco. Hola Wilder, ¿cómo estás? Hace mucho que no te veo. ¿Existe alguna consideración o diferencia entre migrar una SAP
en HANA o SQL a nivel de hardware o costos? La respuesta es sí. ¿Por qué? HANA, digamos que tiene unas máquinas que son certificadas para correr la base de datos. En este caso son estas que estamos viendo acá, son las R6i, que eso es procesador Intel. ¿Sí? En cambio, las bases de datos de SQL, digamos que son mucho más fáciles de estructurar para poder migrarlas. ¿Por qué? Porque existen servicios de AWS y esta es la invitación, que ustedes ahonden más en esos servicios. Existe un servicio de AWS que es RDS para SQL. Yo puedo migrar mi base de datos a un servicio, a una base de datos serverless en AWS para operar mi Business One. Eso es completamente válido también, ¿cierto? Entonces, la variación de costos va a diferir realmente primero de la base de datos. Como sabemos, SQL como base de datos, digamos que es estructurada para poder correr unos servicios asociados con Windows, poder de pronto hacer unos procesos de transformación. En cambio, HANA, digamos que es la base de datos por defecto de SAP, y viene más estructurada y más orientada a que sea mucho más rápido. Hay una gran diferencia entre esas dos bases de datos. La primera es que SQL es una base de datos relacional. Yo hago búsqueda entre tablas. HANA es una base de datos en memoria. Quiere decir que sus procesos de búsqueda son cardinales. Columna por fila, traigo el dato y se acabó. Entonces, digamos que a nivel de operación, si a mí me preguntan qué es mejor, la idea sería que ustedes empezaran a pensar en HANA, ¿vale? No quiere decir que no puedan correr en SQL, pueden correr en SQL, pero en un futuro, digamos que toda la estructura de SAP va a llegar a ser HANA, ¿vale? Veo Y otra pregunta. ahí, Rodrigo, para complementar, imaginemos que una empresa decide migrar en SQL y también puede hacer ese cambio de base de datos ya Sí. en la nube, ¿cierto? Claro, claro. Y de hecho sería mucho más fácil porque puede disponibilizar una máquina para hacer todo el proceso de migración de su data hacia HANA. Entonces sería mucho más fácil. Ok. Importante ahí también mencionar que para eso AWS nos apoya con pruebas de concepto, para que la empresa pueda evaluar justamente cómo funciona todo esto, cómo funciona su base de datos, funciona su VPC, y podemos llevar un ambiente de desarrollo a través de las pruebas de concepto, para no correr Exacto. ningún riesgo, Así exactamente. es. Tenemos fondos para eso. Incluso hacemos assessment, que ahora viene esa parte de beneficios con, bueno, en los siguientes slides. Ya Viene vamos con para allá, ya Yasmín. vamos para allá. Sí, ya vamos a ver, Paola. Ok, Vale. adelante, Rodrigo. Veo otra pregunta de Dave. Dice, tengo un server físico HANA y 2 applications de SAP. ¿Los 3 equipos se migrarían a AWS? La respuesta es sí, pero, como todo hay un pero. La respuesta acá es sí, pero la idea es evaluar qué tanto estás utilizando de esas máquinas. Porque si podemos lograr un ahorro en la rearquitectura de la solución en AWS, de hecho le verías más valor a irte a AWS. Porque entonces, ¿qué pasa? Tú tienes 3 servidores y dices, oiga, de esos 3 servidores estoy utilizando 2. Entonces, en AWS hacemos una arquitectura de tal forma de que corra toda tu operación sin ninguna novedad en esos 2 servidores. Entonces, te estarías ahorrando todo lo que es CPU y memoria de una de esas máquinas, ¿sí? Vale. Entonces, de nuevo, acá es muy importante. Este slide, por favor, yo creo que es el más importante de toda la presentación. Si han tomado café, si de pronto han estado algo dispersos, por el amor de Dios, esta es la cereza del Atención, pastel, ¿vale? atención, atención. Entonces, ¿cómo estimamos correr Business One en AWS? Acá están las dos bases de datos. Tenemos nuestra versión de SQL Server y nuestra versión de HANA. Esto que ustedes están viendo al lado, que es el RDS, que es donde instalamos el cliente para que se conecten nuestros usuarios. De hecho, estamos en un proceso en el cual estamos empezando a recomendar a nuestros clientes que utilicen un servicio de AWS, que ya voy a hablar de eso. ¿Qué haría eso? Quitaría un servidor como tal, ¿vale? Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener presente? ¿Cuántos son mis usuarios concurrentes? Puede que ustedes tengan una operación de 200 usuarios, pero digamos que esos 200 usuarios están divididos en 4 turnos.
Entonces, oiga, estoy conectando 25 o estoy conectando 50 usuarios concurrentes a mi sistema. Entonces, no es lo mismo pagar por una máquina de 200 usuarios a pagar por una máquina de consumo real de 50 usuarios. Entonces, esto es importante también entenderlo desde esa perspectiva. ¿Qué tanto estoy usando mi sistema? ¿Qué tanto estoy usando los recursos que tengo actualmente? ¿Por qué? Como les digo, lo primero que nosotros tenemos y que siempre buscamos precisamente con el equipo de Morris cuando se hace una estructuración es cuál es la cantidad concurrente de sus usuarios y cuál es el tamaño de sus datos, tanto para las bases de datos de SQL Server como para las bases de datos de HANA. ¿Sí? Con esa estructura es con la que uno empieza a hacer toda la estimación. Ustedes pueden buscar más información en esta URL que está acá. ¿Sí? Ese estimado permite a ustedes realmente manejar el costo de su infraestructura. Porque como les digo, no es lo mismo pagar por una máquina de 200 usuarios a pagar por una máquina de 50 usuarios. Cuando yo sé que, por ejemplo, los 50 usuarios ocupan o tengo como tal a nivel de memoria 250 gigas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces es importante entender esto. ¿Vale? Eso ténganlo muy presente porque siempre van a, o sea, la primera pregunta que ustedes le pueden hacer al equipo de Morris es, ¿cuál es la máquina que yo voy a tener en AWS? Es completamente normal, hace parte de todas las conversaciones, pero la respuesta que siempre van a obtener es esta, esas dos preguntas. ¿Cuál es la cantidad de datos que tú tienes? ¿Y cuál es la cantidad concurrente de usuarios que existen en tu sistema? Con eso, el equipo les va a dar una máquina mucho más acertada para el proceso. ¿Cómo se ve una arquitectura en AWS? Ustedes tienen acá sus oficinas, van a tener una conexión con AWS, ya sea por una VPN, ya sea por un Direct Connect. Estos son servicios de conectividad que se tienen hacia AWS, en el cual todo tránsito va a estar asegurado. ¿Listo? Primero, porque de pronto ustedes van a decir, oiga, sí, es que yo voy a ir por internet. No, usted va a ir por medio de una VPN o por medio de un Direct Connect. ¿Sí? En ese orden de ideas, toda la comunicación va a estar cifrada y va a estar asegurada desde la oficina corporativa hasta AWS. Vamos a tener nuestra subnet privada, que era lo que les mencionaba. En esa subnet privada yo no tengo salida a internet, yo no tengo entrada desde internet si no hay un servicio adicional allí. Pero como en esta es la arquitectura, digamos, general, no vamos a tener salida a internet. Vamos a tener nuestra aplicación y base de datos en una máquina y acá es donde nosotros instalamos el cliente al cual se conectan nuestros usuarios. Acá viene el primer cambio, que es algo que nosotros estamos recomendando porque está generando mucho ahorro a los clientes que actualmente, perdón, están en AWS. Estos dos servicios que ustedes ven acá son muy importantes. Uno, porque nos permite tener una estrategia de backup por auditoría, por continuidad de la organización, y el otro es nuestro proceso de monitoreo, que nos va a permitir precisamente validar si nuestra máquina, lo que actualmente tiene nuestra talla de máquina, es suficiente para soportar la operación o necesitamos subir. ¿Sí? Entonces, acá vienen los tres tipos de cliente que actualmente se utilizan para Business One. El cliente web es un cliente que se deja de utilizar o que ya no se utiliza muy comúnmente porque tiene una funcionalidad muy limitada. ¿Sí? O sea, puedo conectarme, puedo transaccionar, puedo hacer ciertas operaciones, pero no voy a tener todas las funcionalidades que tengo como cuando tengo mi cliente instalable. Este cliente instalado que ustedes ven acá es el que se instala en un servidor de escritorio remoto, en un RDS. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Acá yo estoy colocando o estoy sumando a mi arquitectura una máquina más, un costo más para poder operar. Pero AWS ahora entrega mediante este servicio las mismas funcionalidades como si fuera un escritorio remoto. Amazon AppStream lo que hace es que él tiene una imagen de un sistema operativo, entonces yo tengo mi imagen de mi sistema operativo, instalo todo lo que mis usuarios finales necesitan, el cliente de Business One, no sé, alguna herramienta como tal que necesiten entrar, alguna suite de operaciones que necesiten utilizar,
Y yo con esta imagen de este sistema se la entrego a Upstream. Entonces, ¿qué va a hacer Upstream? Como su nombre lo dice, él entrega toda la estructura de lo que yo le acabé de presentar como si fuera un streaming. Es como si fuera un video. Entonces, en vez de conectarme a un escritorio remoto, yo me conecto a un navegador. Y en este navegador, ¿qué voy a ver? Voy a ver el escritorio de Windows. Entonces ustedes van a decir, ok, y entonces ahí cómo se hace el tema de seguridad, o cómo yo puedo, cuántos usuarios se pueden conectar, o cómo va a poder funcionar esto. Digamos que esto es una de las últimas tecnologías que estamos empezando a integrar para el uso de aplicaciones cliente que se utilizan en AWS. Entonces, como yo hago toda la preparación, le entrego esa imagen al servicio. ¿Qué hace el servicio? El servicio escala de acuerdo a la cantidad de usuarios que lo empiecen a consumir. Por eso es streaming. ¿Sí? Entonces yo puedo empezar, puedo tener 50, 100, 200 usuarios conectados a Upstream, a la imagen que yo tengo, para poder operar los servicios que tengo allí instalados. ¿En qué se traduce eso? Que es un costo muchísimo menor al tener, mayor, perdón, o sea, es más, le genera mejor ingreso, digámoslo así, o mayor ahorro a la organización al tener el upstream que tener un escritorio remoto. ¿Qué es lo que pasa con el escritorio remoto? Si yo le instalo al Windows una licencia de escritorio remoto, la verdad se me pasa ahorita cuántos usuarios se pueden conectar en paralelo, pero es un licenciamiento que tengo que pagar. ¿Qué ocurre si, por ejemplo, yo tengo Upstream? Empiezo a hacer la entrega de la información de forma, digamos, por streaming para que todos puedan hacer el uso. ¿Cómo se va a ver al final del día? Entonces, digamos que tengo el método de acceso que es por HTML, que es el web client. Tengo el cliente de Windows, que es el cliente que nosotros tenemos, que es el que se instala en el escritorio remoto y todos se conectan allí. O tengo mi aplicación proyectada por medio de Upstream y todos mis usuarios van a poder conectarse allí. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me va a permitir a mí reducir tanto en servidores como en licenciamiento una máquina completa? ¿Vale? Ahora bien, volviendo a lo que ustedes pueden preguntarse en este momento, ¿y cómo garantizo o cómo puedo saber si realmente los usuarios que deberían entrar son los que están entrando? Recuerden que Amazon trabaja bajo la seguridad, es un trabajo cero, es decir, todo tiene que estar asegurado. En ese orden de ideas, nosotros tenemos varios métodos de autenticación para utilizar Upstream. Una es si ustedes ya tienen un directorio activo, pueden hacer la integración con su directorio activo para poder ejecutar lo que es esa certificación de usuario. Yo puedo entregar URLs cifradas, ¿sí? Para que solamente mis usuarios puedan ingresar. Y finalmente puedo crear los usuarios dentro del servicio de Upstream para que cuando él entre pueda loguearse y pueda ingresar. De lo anterior, nadie más va a poder ingresar. Muy diferente que cuando yo tengo un RDS, porque pues en el RDS si está publicado en internet, yo me conecto y ya, y me conecté y con cualquier usuario puedo entrar, o sencillamente si me prestan el usuario también puedo entrar. Digamos que Upstream tiene también una forma de manejar un factor de autenticación múltiple o un MFA, ¿sí? Entonces yo puedo autenticarme, pero me va a pegar un código y el código ¿dónde me lo llega? Al celular, a la aplicación del celular. Entonces, estoy asegurando en 2 pasos la conectividad a mi sistema. ¿Listo? ¿Cómo se hace la simplificación? Adelante, Jenny. Sí, Rodrigo, ahí quisiera precisar que como usuaria de SAP, el upstream es una maravilla. Sí. Yo he sido usuaria de SAP y conectarme cliente-servidor no ha sido una buena experiencia, pero desde que vi upstream, se los recomiendo. Sí. ¿Y alguien de sala tendrá alguna consulta con respecto a lo último que nos acaba de comentar Rodrigo? Con toda confianza. Adelante. Recuerden que esto es un conversatorio. Sí. Tal vez Ricardo, Arturo, Raúl, John. A mí me gustaría solamente agregar de que cuando el cliente es web, hay add-ons que no van a Que no funcionar. funcionan. Uh-huh. Sí.
Sí, completamente de acuerdo. Y de hecho es por eso que ya, digamos, está, o sea, igual lo tenemos que mencionar porque sigue siendo un método de conexión que de pronto SAP no ha eliminado, pero que ya no se utiliza porque precisamente pasa eso. Hay muchos add-ons que dejan de funcionar. ¿Sí? Entonces, voy a continuar en pro del tiempo. Hola, hola, hola. Sí, Una consulta, Rodrigo. Profundizando un poquito más, en mi caso, validé bien, efectivamente, tengo solo una máquina virtual, que es ajá, donde está instalada la aplicación de SAP, ¿no? En otra correcto. tengo la base de datos, HANA. Ujú, Entendería que la base de datos, claro, migra sin ningún problema, tal cual la has expuesto a una máquina virtual o a una base de datos en AWS. Pero ujú. sobre la máquina virtual, que es un Windows, donde está corriendo la aplicación, ¿eso también migraría? ¿Eso es tal cual lo que estás explicando ahorita, que se llamaba Hay Stream, esto que acaban de Upstream. comentar? Upstream, porque mi aplicación no es un escritorio remoto, o sea, es Ujú. una aplicación que se instala en la máquina de los usuarios que tenemos y el Ah, ok. usuario abre su aplicación y se conecta a SAP. No, no es que hace un escritorio remoto al servidor donde está instalada la aplicación. En este caso, ¿cómo es? Ujú, ¿Igual usan esta tecnología upstream o eh, diferente? Y lo otro es, ujú. tenemos varias conexiones e interacciones con sistemas, o sea, SAP está interconectado con otras aplicaciones Sí, que no están dentro de mi infraestructura, son aplicaciones de terceros que hoy por hoy están fuera. sí. ¿Estas conexiones se verían afectadas al migrar todo a AWS? Bueno, muy buenas preguntas, Dave. Muchas gracias. La primera respuesta es esa aplicación o esos clientes que tú utilizas para instalar en el Windows, digamos que es porque tu data center y toda tu estructura está local. Es decir, tus Correcto. usuarios tienen una IP local bajo la cual se pueden conectar al servidor donde está instalada la aplicación. Si en algún punto ustedes hacen la migración hacia AWS, como nosotros procuramos y les recomendamos hacer todo lo que es la protección de los datos, lo que sí ocurriría es que sí haríamos lo de upstream. ¿Para qué? Para que toda tu aplicación esté segura en la subnet privada y tus usuarios igual se puedan seguir conectando a la aplicación desde sus máquinas sin ningún inconveniente. ¿Sí? Eso desde la primera estructura. ¿Qué es lo que pasa con el Windows o qué es lo que pasa de pronto en las estrategias de migración? Hay estrategias de migración que si es aplicación, yo puedo utilizar un servicio de AWS que se llama MGN, ¿vale? Les dejo ahí para que de pronto lo puedan indagar. El Migration Service de AWS lo que permite es precisamente empezar a hacer cortes para poder llevar toda la estructura que tengo en on-premise hacia AWS, ¿sí? Entonces, eso funcionaría para hacer esa migración de ese Windows que tú estás mencionando. Y para los usuarios finales, tú ya no tendrías que instalarles una aplicación. O sea, ya no tendríamos que correr localmente procesamiento de la máquina, sino sencillamente lo disponibilizo a través de Upstream y con esto lo que hago es que la información, o mejor dicho, el procesamiento de la aplicación no va a estar en la máquina, sino va a estar en el servidor en AWS que está haciendo el streaming. ¿Vale? Ok. Y sobre la integración con Ah, las no, otras. eso sí es completamente importante y gracias, menos mal, perdón, lo había olvidado. Cuando se hace un proceso, una prueba de concepto, como lo mencionaba hace un momento de pronto Paola, que tenemos para hacer todos estos procesos de pruebas de concepto, la idea es esa, preparar conexiones desde los terceros hacia la estructura de red que se va a disponibilizar en la VPC. Entonces, tú creas toda tu infraestructura de red, existen VPCs que de pronto nosotros lo que hacemos es, o el cliente también dice, oiga, yo quiero mantener mi mismo segmento de red. Recordemos que el concepto de VPC es la red privada que ustedes tienen, o sea, su red. Si ustedes quieren tener ese mismo segmento de red, lo pueden hacer allá en la nube. ¿Cuál es el tema? Que toca tener cuidado porque si se hace de pronto y si hay conectividad a través de algún tipo de canal hacia las IPs que estén en AWS, podría llegar a verse una afectación. Pero precisamente cuando se hacen los procesos de migración, lo que nosotros recomendamos es cuáles son las interfaces, eso es lo primero, además de ese proceso de interfaces, cuáles son las conectividades hacia terceros, porque, por ejemplo, ustedes tendrán algún tema legal que tienen que notificarle a algún ente gubernamental. Entonces, esas conexiones se estiman y se hace toda la estructura para que se pueda garantizar esa conexión. Eso es lo más importante de las pruebas de concepto. Entonces, la respuesta acá es, para llevar la migración, hacer el cutover ya y operar en AWS,
Previamente tuvimos que haber hecho levantamiento de información, sacar todas las interfaces, hacer toda la verificación de la estructura y además de eso, hacer pruebas de conexión. Si ya eso es satisfactorio, podemos movernos completamente a AWS. ¿Vale? Ok, de acuerdo, gracias. Vale. Wilder. No te escucho. No, no te escucho, Wilder. Wilder, no te escuchamos. Si quieres, Hola, puedes colocar la pregunta en el chat y yo la leo para todos. Porque no te escuchamos. Bueno, también teníamos la mano alzadita de Arturo. Sí, también vi la mano de Arturo. No sé, Sí, Arturo. yo iba a aprovechar en responderle un poco a Dave, porque esa implementación por ahí es de nosotros. Pero Rodrigo le respondió bien, o sea, habría que probar las conexiones que tenemos con los sistemas satélites, ¿no? Y Sí, con las correcto. pruebas exitosas pasaría al servidor en la nube. Ahora, podrían ser dos servidores, uno para que se conecten los usuarios y otro para las interfaces, pero esa ya es una medición que habría que hacer por la cantidad de transacciones que ellos van a tener. Correcto. O sea, ese es el assessment. Eso es muy importante y era lo que Correcto. mencionaba Jenny al inicio de la llamada. Recuerden que antes de hacer cualquier movimiento, lo más importante es hacer un assessment. ¿Qué me va a llevar? ¿Por qué me lo voy a llevar? ¿Y cuál va a ser el futuro de esa infraestructura? Eso es lo más importante y quiero que se lleven ese mensaje. No solo es llevarnos los datos o no solo llevarnos SAP a AWS, es qué vamos a hacer con los datos en AWS. Cuando ya estemos en AWS, les repito, hay más de 240 servicios que yo puedo utilizar y que mi fuente de datos, ¿quién va a ser? SAP. Entonces yo puedo crear data lakes, yo puedo crear agentes como tal de GenAI para hacer respuestas. Toda esa estructura se puede empezar a utilizar, ¿vale? No sé si Wilder Sí, colocó... ahora sí. Ahora sí te escuchamos. Sí, adelante, Ok, Wilder. vale. Sí, una consulta. ¿Cómo hace la interacción de SAP con otro tipo de herramientas, como por ejemplo para hacer una ETL o para Ujú. gestionar algún BI? O sea, ¿cuál sería la solución que nos proponen? Porque si bien es cierto, ustedes nos brindan el soporte y rendimiento a nivel de hardware, Ujú. pero a veces cuando hacemos ETL evitamos hacer saturación a la base de datos. Entonces lo que hacemos es extraer parte de la información y que generamos cubos de datos aparte para consumo de alguna BI que manejamos. Entonces, ¿cómo sería eso dentro de la solución de AWS? Y segundo es, ¿cuánto sería el balanceo o cómo sería la medición de mis usuarios? Es decir, para que se conecte a una cierta cantidad de usuarios, yo hago un balanceo dentro de mi red y digo, ok, tantos usuarios tengo, tanto es la latencia y tanto es el servicio que contrato de internet para hacer para que realicen el SAP sin ningún problema. Pero Ujú. haciendo eso, ¿cómo hago el balanceo para saber cuánto de internet debo implementar o debo subir y bajar para que no haya ninguna interrupción al momento que realice esto? Vale, vale, perfecto, listo. Te respondo las dos. La primera, nosotros manejamos el ETL por medio de un servicio de AWS que es Glue. Glue permite que ustedes hagan extracciones de datos a S3, que son los bucket, ¿sí? Lo que sería una estructura de datos, perdón, un almacenamiento de datos no estructurados. Y lo otro es que desde Glue yo también puedo hacer una construcción de un Redshift, es decir, puedo crear hasta un warehouse si yo quisiera con esos datos. Entonces, esos procesos de transformación que nosotros a veces necesitamos extraer data para operarla en otra base de datos, lo podemos hacer mediante Glue. Yo puedo, por ejemplo, tener un SQL, hago unos conectores de Glue y lo mando a un RDS de AWS. Por medio de Glue, él hace todo el proceso de extracción de datos y operaría en el RDS las estructuras o los queries que yo necesitaría para entregar la información. Entonces, el manejo del ETL lo ejecutamos a través de nuestro servicio que es Glue, ¿vale? Ese es de la primera. La segunda, ¿cómo se hace la estructuración para el consumo de red? Digamos que cuando nosotros hacemos una estructuración, lo primero que buscamos es la cantidad de usuarios concurrentes para estimar la máquina que es la que va a generar la transaccionalidad. Eso uno.
Cuando yo ya tengo mi cantidad de usuarios concurrentes, ahora bien, tengo que estimar es cómo se van a conectar esos usuarios a mi aplicación. Digamos que me voy a volver acá un poco, solo para que podamos ver. Digamos que yo voy a tener un canal de comunicación. Igual tengo que tener un canal de comunicación con AWS. ¿Cómo va a manejarse ese canal? Dependiendo precisamente de la cantidad de usuarios que ustedes tengan, van a tener un porcentaje asignado a esa conectividad hacia AWS. ¿Sí? No puedo decirte, usted debería operar con, no sé, 10 megas de canal. No sería responsable. Este trabajo y esta pregunta se solventa en ese proceso de assessment. ¿Qué es lo que hacemos? Oiga, ¿cuántos usuarios se conectan? ¿En cuáles son las horas pico del día? ¿Cuántas transacciones se ejecutan? ¿Qué otros procesos comparten conectividad sobre ese canal que tenemos? Y ya con esa estructuración podemos empezar a definir. Recordemos que, por ejemplo, si ustedes van a utilizar Upstream, el servicio escala de acuerdo al consumo que se ejecute. Entonces, si yo estoy en la oficina y me conecto a la URL de Business One para entrar al escritorio remoto, es como si me conectara, voy a hacer un ejemplo acá muy arbitrario, pero es muy similar, es como si me conectara a YouTube. Entonces yo me conecto a YouTube y veo un video en YouTube y estoy. Y puede que hayan 20 personas conmigo utilizando YouTube. ¿Qué es lo que va a determinar eso? Es cuál es el canal que yo estoy utilizando para salir desde la red corporativa hacia AWS. ¿Sí? Entonces, si por ese canal va todo y tengo la VPN sobre ese canal, tengo que asignarle un espacio o un ancho de banda, mejor dicho, para que esa comunicación, por más que el canal se sature, igual siga funcionando. ¿Vale? Pero, de nuevo, ¿cómo podemos empezar a indagar más en esto cuando empecemos a hacer los procesos de assessment? ¿Sí? No sé si de pronto sí quedó como clara las dos. Sí, 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 muchas gracias, Vale, Rodrigo. vale, con mucho gusto. Entonces, acá ya para ver cómo son los procesos de simplificación, cómo simplificamos nosotros las implementaciones. Tenemos servicios, que era lo que les mencionaba. Hay servicios que sencillamente yo ejecuto el despliegue de forma automatizada. Yo no tengo que instalar, yo no tengo nada, solamente hago el despliegue de la base de datos de HANA con un servicio que se llama Launch Wizard y ya, él hace todo. Si yo quiero instalarlo en alta disponibilidad, desde acá él me lo puede hacer sin ningún problema. Puedo lanzar o utilizar el mismo servicio para ejecutar lo que es un despliegue de SQL Server. O sencillamente puedo utilizar ya una máquina que trae Windows con SQL instalado. Así de sencillo. O sea, yo ya no tendría que instalarlo ni nada por el estilo. Entonces, digamos que AWS ofrece esa diferencia o ese catálogo de opciones para que ustedes decidan cuál es la que es más conveniente para cada uno de acuerdo a su negocio. Y después de esto, digamos que ya es operar en AWS, es importante entender, bueno, ¿cómo puedo hacer monitoreo? Esto es muy importante. ¿Cómo monitoreo mi carga? Si yo les preguntara hoy en día a ustedes cómo monitorean sus cargas, yo sé que ustedes me van a decir, no, tenemos herramientas que nos muestran cómo está la memoria, cómo están los discos, ok, pero les muestra, por ejemplo, progresivamente cuál va a ser el consumo a futuro o de acuerdo a los patrones les envía alertas de cómo está funcionando sus sistemas. Entonces, eso es lo que permite CloudWatch. CloudWatch me permite a mí gestionar toda la estructura de datos que yo tengo dentro de mi despliegue para poder hacer lo que son creaciones de alarmas en procesos anómalos. Es decir, si mi operación siempre utiliza y consume el 15%, el 20%, el 80% de la CPU, si consume el 85%, por más de 5 minutos es algo que está ocurriendo. Es una situación anómala. Notifíqueme. Si yo le defino un umbral estático, oiga, yo sé que mi operación jamás va a superar el 60% de la memoria del servidor. ¿Qué pasa si llega al 65%? Se dispara una alarma. Valida cómo está la carga de HANA. Estos son procesos integrados completamente con los dashboards de CloudWatch, ¿sí? Me permite a mí ver si mi base de datos está saludable. ¿Cómo hace esas validaciones? Revisa los picos de memoria, revisa los logs a nivel del sistema operativo. Entonces hace toda esa estructuración y me puede generar hasta un dashboard de problemas. ¿Cómo evalúa él los problemas? Hace la lectura de los logs a nivel del sistema operativo de la base de datos y me va mostrando los errores que él va encontrando en cada uno de ellos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, adicionalmente a eso, nosotros tenemos todo lo que es un proceso que se llama CloudWatch SAP Log Insights.
Entonces, estos insights operan precisamente a través de las diferentes zonas de disponibilidad. Si tienen, por ejemplo, un HANA en múltiples nodos, en estructura o en arquitectura scale out, o sea, muchos nodos de HANA. También podemos ver si ustedes tienen configurada la alta disponibilidad. Desde CloudWatch pueden monitorear cómo está operando esa alta disponibilidad. Y finalmente pueden ver cómo es el monitoreo de una base de datos que está en un único nodo que tiene hasta 24 teras de memoria. Si ustedes se dan cuenta, hay máquinas certificadas hasta casi 1 tera de memoria, pero puede acá uno monitorear HANAs, o sea, no solo uno, múltiples HANAs en la misma cuenta de hasta 24 teras de memoria. Si recuerdan, otro de los servicios que veíamos en la arquitectura es el de AWS Backups. Esto es muy importante para la operación. ¿Cómo puedo garantizar que tengo un punto de retorno de la aplicación? Existen procesos dentro de AWS Backup automatizados que generan los backups de la base de datos de HANA, ¿sí? Que generan los backups de los recursos compartidos. Si ustedes llegan a necesitar tener recursos compartidos, FSX, EFS para los Linux, o sencillamente si ustedes quieren respaldar toda la máquina porque ustedes quieren tener cada cierto tiempo una imagen de la máquina para que lo puedan hacer. Entonces, esto es muy importante siempre tener presente que yo cuando me vaya a AWS también tengo que tener claro cómo me voy a recuperar, cómo es mi estrategia de backup en AWS. ¿Vale? De mi parte, solo contarles que además de todo este maravilloso equipo que está el día de hoy con nosotros, existen también muchísimos partners, muchísimos programas en AWS que permiten también hacer estos procesos de migración y aceleración para ir hacia AWS. Les cedo la palabra a Yasmín. Equipo, muchísimas gracias a todos. No sé si tengan alguna duda, algún comentario de pronto en el que les pueda ayudar en este momento. De lo contrario, le daría paso a Jazz. Pero ahí no sé si hay algunas consultas. Está el Sí, teléfono abierto, si no me equivoco. sí, yo creo que en honor al tiempo, si querés, vamos a avanzar contigo, Jazz. Y Súper. para dejarle espacio a Rodrigo, por si en el camino se les ocurre alguna pregunta, ¿sí? Vale. Exacto, Entonces, claro sí, que sí. entonces voy a compartir, Jazz, y te apoyo con la presentación, ¿sí? Ok, súper. Ya. ¿Tienes tú la presentación, verdad, Rodrigo? Sí, yo la tengo. Si quieres, Aunque suelto Vale, la... vale. Dale, dale. Si quieres la comparto yo, bueno, como quieras tú, no hay problema. Adelante, Jazz, si quieres, yo te apoyo. sigamos Dale. con justamente para que cambiemos el switch, pero justamente ya dentro que vimos en las slides podemos ver ciertos incentivos. Justamente se hablaron de las pruebas de concepto, se hablaron justamente de lo que sean el assessment en sí, y en sí dentro de Amazon existen diferentes incentivos para este tipo de instancias, como sería una validación técnica mediante una prueba de concepto o buscar justamente lo que sería la migración mediante los incentivos que entrega en sí Amazon Web Service. Pero en sí, ahora lo que yo me voy a enfocar en sí, más que nada, es el assessment, una instancia en donde evaluamos el estado actual de la infraestructura, por ejemplo, de ustedes, identificamos cuáles son las cargas de trabajo, analizamos cómo se verían reflejadas dentro del entorno de la nube, siempre acompañados nosotros como partner y dentro de la mano justamente con Amazon Web Service. El assessment en sí no solamente les va a permitir proyectar lo que sería un entorno futuro justamente en la nube, sino que también establecer prioridades, dependencias y cómo avanzar de forma segura, tomando una decisión tanto en base a métricas, costos asociados y también un roadmap establecido de lo que sería la migración. Como tal, en vista también por el honor al tiempo, voy a pasar a la siguiente slide, en donde justamente tenemos un caso de éxito, que es la migración de Maps Aguas de Quito, Ecuador, en donde fue justamente comenzamos con el cliente a generar lo que sería el assessment de sus cargas SAP, el cual nos permitió tener la radiografía completa de sus sistemas críticos. A partir de los resultados y en base justamente a cada una de las sesiones de trabajo que tuvimos con el equipo, diseñamos
diseñamos la estrategia de migración segura y escalable, que ya se encuentra dentro de la ejecución. Este proyecto incluye la infraestructura tanto en alta disponibilidad, un respaldo automatizado, monitoreo continuo y medidas seguras, robustas, perdón, de seguridad, asegurando siempre lo que sería la continuidad operativa dentro de los entornos SAP productivos. Y bueno, y también para seguir dentro de las siguientes slides, igual dentro cuando si queremos generar una sesión 1 a 1, puedo explicar mejor lo que sería estos casos de inteligencia artificial, que es justamente no solamente enfocarlo en lo que sería el roadmap de migración de su actual infraestructura, sino que a partir de esta instancia del assessment, identificar oportunidades que van más allá de la migración, como el utilizar lo que sería la inteligencia artificial, Generative AI, para apoyarlos en sí en el proceso de desarrollo de su organización. Ahí, Rodrigo, si puedes avanzar a la siguiente para ir ya casi finalizando. Dentro de las sesiones 1 a 1 me gustaría compartir a más detalles justamente los casos de éxito que podemos ver en las slides, pero ahí ya le cedo la palabra a Paola como tal para presentarnos en sí, para que nos conozcan como equipo Morris Opaso y en sí ir en detalle de que el estar interesado o buscar justamente el migrarse a la nube, tenemos instancias en donde podemos apoyarlos en este descubrimiento y también en mapear esta idea que tienen ustedes, validarla técnicamente y darles resultados establecidos en base a los servicios de Amazon. Siguiente, Rodrigo, no hay problema. Gracias, Jazmín. Bueno, en honor al tiempo también lo voy a hacer muy rápido. Sé que va a haber mucho tiempo para que conversemos después de esta reunión, pero Rodrigo habló muy bien de los partners y Morris Opaso es un partner de AWS. Yo voy a hacer la presentación. La siguiente, por favor, Rodrigo. Bueno, Morris Opaso es una empresa consultora especialista en tecnología cloud. Nos enorgullece ser un partner estratégico de Amazon Web Services. Nuestra misión va más allá de una implementación tecnológica. Buscamos ser un aliado estratégico de nuestros clientes, guiándolos en su proceso de transformación digital. ¿Qué nos avala? Más de 1.000 clientes, más de 1.500 proyectos ejecutados y este tremendo proyecto que hablaba Jazmín, que los acabamos de adjudicar, que es la migración de Aguas de Quito, una sanitaria en Ecuador. También nosotros tenemos un equipo de más de 150 colaboradores y tenemos presencia en LATAM y también llegando a Estados Unidos. Como decía, nuestro equipo está conformado por más de 200 profesionales certificados en AWS y nos pueden ver nuestros casos de éxito, donde hay testimonio de todos los trabajos que hemos realizado en nuestro blog .morrisopaso.com. Y también nos pueden seguir con las actividades, webinars, reuniones en eventos.morrisopaso.com. Esto es muy importante porque podemos potenciar sus empresas con nuestras competencias en AWS. Como dijimos, somos un partner estratégico de AWS y eso ha sido a través del tiempo donde Morris ha ido obteniendo diferentes competencias. Y la primera, y muy importante, es la de migración y movilización de servicios que nos ayudan en la transformación digital y eficiencia operativa. Otra competencia que tenemos es la competencia de Data Analytics, donde ahí promovemos la cultura Data Driven para tomar decisiones estratégicas. La cultura Data Driven, en resumidas, es la cultura basada en datos fidedignos y no en datos, en intuiciones o jerarquías. Y la última competencia que también obtuvimos es en innovación y automatización con la competencia de GenAI y IoT, Internet de las Cosas. Bueno, nuestros reconocimientos a 20 años de trayectoria como partner de AWS, tenemos el año 2024, recibimos en Las Vegas, fuimos finalistas en el Partner of the Year 2024 y ahí también estuvimos ganadores el año 2023 y 2022. Aquí también mostrarles los clientes. En Perú tenemos el área financiera Interbank, Sura, en Chile AFP1, sanitarias, Aguas Nuevas,
Aguas Araucanía y otras industrias. Ahí para profundizar en los clientes de Perú quisiera aportar, tenemos a Banbif, Interbank, RIMAC, Sí. La Positiva, que estamos trabajando importantes proyectos con ellos, tanto de migraciones y también todo lo que es inteligencia artificial, Internet de las Cosas, GenAI, que gustosamente podamos conversar uno a uno en Sí, la lo estoy siguiente. haciendo bien rápido. Sí. Siguiente, por favor. Y por último, esta slide que es muy importante, ¿por qué trabajar con Morris Opaso? Bueno, nuestra estrategia es el acompañamiento en 360 grados. Primero, alcanzar objetivos rápidamente, reducir costos operativos, concentrarse en innovar. Queremos que ustedes se preocupen de su core business y nosotros ahí los ayudamos con migración y modernización de aplicaciones. Hemos hablado de las pruebas de concepto en las que podemos mostrarles cómo podrían estar operando en la nube, MVP, accesos a programas de innovación y transformación. También otra estrategia es reducir riesgos de seguridad y conformidad. Evaluamos arquitecturas en base a las mejores prácticas para garantizar cumplimiento y protección de la información. Y finalmente, desarrollar habilidades. Apoyamos a sus equipos para que no hayan objeciones. Así que les damos entrenamiento, certificaciones en AWS. De hecho, ahora ya se viene la rifa de la posibilidad de certificarse con el Cloud Practitioner, soporte local, Immersion Days, workshops. Así que es una tremenda... Y esto está bien alineado, mi Paola, está bien alineado a lo que indicaba Rodrigo, ¿no? Porque cuando una empresa decide hacer una migración, dejar on-premise y pasar a la nube, no significa pues que el colaborador o el analista o el jefe de TI ya no va a hacer nada. No, lo que queremos nosotros es que se sigan especializando. Nos gusta formar talentos, nos gusta que empoderar a los jefes de TI a que sigan aprendiendo, a darles más herramientas, a apoyarlos con nuestras certificaciones, ir de la mano con todo lo que es la transformación digital para su empresa. Entonces, nosotros tenemos el conocimiento para ustedes y también le brindamos las herramientas para que ustedes se empoderen y empiecen a explorar qué más hay y estoy a la vanguardia o no estoy a la vanguardia. Y aquí está, el mejor partner, Morris Opaso, para apoyarlo, para estar al servicio, porque eso es lo que queremos, estar al servicio para todas las iniciativas que ustedes tengan, para apoyarlos en, quiero explorar, quiero saber, Jenny, no sé, quisiera ver esto, tranquilos, están en las mejores manos, están acá para decirnos cuál es su dolor y nosotros estamos para apoyarlos, para escucharlos. Hace poco conversaba con Rodrigo, no todos lo sabemos, pero tenemos a los especialistas certificados por cada servicio. Tenemos especialistas que todos los meses pasan una certificación y eso es lo que nos hace diferentes como partners. Bien, entonces, eso es mi querida Paula para complementar. Sí, por mi parte, agradecer, gracias por su tiempo y espero que ahora que nos conocen un poco mejor, pronto podamos colaborar juntos. Muchas gracias. Sí, yo también quería aprovechar de cierre, dar un aporte de cierre. Nosotros, obviamente, en Media Lab tenemos el ADN de SAP desde hace mucho tiempo y siempre hemos buscado partners y aliados que nos ayuden a que SAP realmente sea exitoso en cada una de nuestras implementaciones. Y debo hacer un reconocimiento importante a Morris porque a través de Morris hemos encontrado un aliado que con todo ese talento, como el de Rodrigo, Jenny, que aparte de Nube conoce también muy bien SAP, hemos encontrado un aliado perfecto para que el objetivo que nosotros estamos persiguiendo hace mucho tiempo se haga realidad. Entonces, pues, muchas gracias a los asistentes, muchas gracias a ustedes, Morris, por invitarnos a este evento y quedamos a la orden. Gracias, Ricardo, pero todavía no te despides porque viene el sorteo. Ah, bueno, buenísimo. Sí. Excelente. Adelante, Francel, vamos con el sorteo. Hola. ¿Cómo están esos ánimos? Bueno, si me permiten, voy a compartir la pantalla. Vamos a hacer un checklist de las personas que están acá, ¿sí? Y ideal que nos podamos tomar una fotito todos antes de la actividad
porque luego nosotros hacemos una nota, publicamos el video, ¿sí? Para que ustedes puedan tener el material. Así que les invito a todos que puedan encender su camarita unos segundos para hacer una pequeña foto y luego vamos al Vamos, concurso, al Wilder. sorteo, ¿sí? Vamos, Wilder. Vamos, Raúl. Anímense. Gracias, Wilder. Raúl, vamos. Una Dos foto. segundos, dos segundos para tomar Regálame la una fotito. foto, Wilder. Sí, 2 segundos para Raúl. tomar la fotito y vamos con el sorteo. Está por Tremenda, ahí. tremenda oportunidad de obtener la certificación de Cloud Practitioner, costo cero, y apoyados también con Sí, un profesor de primera línea que los va a estar acompañando durante 8 semanas en su preparación. Ah, y sí, vamos a regalar 2 certificaciones. No son sí. una, sino 2. Entonces lo ideal es el factor sorpresa. Hacer el sorteo, ver sus caras, ¿verdad? Y cuando ganen, que queden sorprendidos de quién le ganó. ¿Sí? No sé si Carlos, Por Andrés, favor, Joel, Sander, Joana, o sea, Enrique, Carlos, Francel, Raúl, dígame. Francel, me sacas, ¿ah? Porque yo ya voy para Solution Architect. Ah. Bueno, voy a compartir la pantalla. Vamos a hacer un pequeño checklist, ¿sí? Y ahí me van diciendo presente, ¿les parece? Y aquí ya si hay alguien que está acá, por favor, y no lo menciono, levante la manito, ¿sí? Y me apoyan ustedes ahí para yo ir viendo. Ya tengo el amigo John Antesano, Luis La Madrid, Edgar Odria. Edgar Odria creo que salió, ¿verdad? Edgar, ¿está por ahí? Ya. Gisette Gamarra, Sí, sí está. Enrique Gallegos. A ver, levanten la manito. A ver. ¿O será que no me oigo? ¿Aló, aló, aló? No Paul. te escucho bien, pero no sé si Sí, no, está. era echar Sí, sí broma para que está. levanten la manito. Ah, Paul Sí por está, favor. Richard, pero no quiere levantar la mano. ya. William Calcina, Wilder Chuco, Carlos Crevalo. Importante, aquí solamente van a participar los asistentes, nosotros como equipo no, así que Carlos Crevalo es del equipo de ustedes, chicos, de Media ¿No? Lab. No, ok, ya, listo. Alexis Iván, Luis Jaramillo, Joana Castillo, Francis Piña, Raúl Jaure, súper. Eduardo Muñante, Joal Santisteban, Dave Luna, Arturo Rodríguez, Andrés Lamberdi, José Quintana y Carlos Uriarte. ¿Me faltó alguien? Todos, están todos. Ok, ok. Entonces, vamos aquí a Vamos. comenzar. Tan, 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 Vamos a usar, tan. vamos a usar un solo ganador. Tengo que poner un suplente por si es que de repente alguna de las personas que está sin cámara de repente no está. Pero el ganador tiene que manifestarse, unas palabras ahí. ¿Sí? Ya, perfecto, me parece bien. El ganador tiene que aparecer. Ya, Si entonces, no aparece, va al siguiente. súper. Este es el momento en que vamos a poner la cara aquí de alegría. Aquí de todas maneras podemos verificar. Hay 20 participantes. ¿Sí? Y preparados. Ahí Vamos, Francia. vamos. Y comenzamos. Ahí vamos. Ops. 10, 7, 6, 5, 4, 3, 3, 2, 2, Dos, 1. 1. uno. Andrés ¡Oh, Alberdi. ¿Está Andrés Alberdi? no puede ser! Andrés está preparando su certificación. Es un invitado que trajimos y él está a punto viene saliendo del cohorte que está terminando en Chile. Así que no creo que lo quiera repetir. Ya. ¿Y Joana Castillo? ¿Está con cámara o no está? Yo vi que tenía la cámara apagada. A ver. Y sí, aquí Joana. estoy. ¡Ahí está! Joana, tienes que prender tu cámara, a ver. Sí. Joana, tenemos que verte. Ahí Hola, va. ¿cómo estás? Hola, Un gusto. Joana, eres la ganadora de la certificación Practitioner de AWS. ¿Nos requieres regalar unas palabras? Sí, disculpa que se me va un poquito el internet. Entonces, he estado tratando de conectarlo un poco, pero se me distorsiona por ratitos. Pero sí, muchísimas gracias. He recibido todo. Ha estado la capacitación bastante interesante, bastante.
hay toda una proyección que hay que hacer para poder, digamos, migrar, ¿no? A lo que es un sistema en la nube, ¿no? Pues ya tengo más o menos un poco de cuál, digamos, dónde se debe empezar y qué es lo que se debe hacer. Súper, súper, muchas gracias. Bueno, son 2 certificaciones. Nos falta una persona, ¿correcto? Entonces, vamos de nuevo. Tenemos Sí. las mismas personas por acá. Vamos a decirle Felicidades, Joana. Ahora Gracias. motivarte. Ahí te vamos a avisar cuando empieza el otro corte. Súper, voy a colocar aquí un 1 y un suplente. Y vamos a decirle confirmar. Vamos a ver el 10, segundo ganador o la segunda 9, ganadora. 6, 4, Redoble de 3, tambores. 2, 1. ¡Chachán! Carlos Crevalo. Carlos por ahí. Arévalo, no lo veo en sala. ¿Alguien lo ve en sala, Carlos Arévalo? Sí, estoy acá. ¡Carlos! Lo que pasa es que mi teclado está fallando. Ahí disculpe, y no salió la A. No te veo, no te veo. Ah, ahí está. Sí, No se ve aquí tu cara. estoy. Sí, perdón, la cámara. Okay. A ver, Carlos, Sí. regálame una Ahí está. fotito. Carlos, hace mucho que no te veo. ¿Cómo Sí, estás? buen tiempo. Sí, más bien, muchas gracias por la invitación. Realmente el servicio que ofrece AWS es muy bueno. Yo hace algún tiempo lo evalué porque trabajamos con Business One y todavía tenemos lo tenemos en bandeja como proyecto para poder en un momento migrar. Si bien tengo productos on-premise, estamos esperando que salgan de garantía para poder dar este siguiente paso, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Gracias, Carlos. Wilder, será para la próxima. Bueno, no sé, ya tenemos unas palabras de cierre. Carlos, no quites la cámara, te estamos viendo aquí con mucho entusiasmo. Bueno, dejamos unas palabras de cierre ya con Jenny y agradecer a todos ustedes porque sin ustedes no hubiésemos podido tener este espacio de compartir. Rodrigo, excelente presentación, muchísimas gracias por todo tu aporte. Y bueno, Jenny, te cedo el cierre, por favor, ¿sí? Gracias, Francel, y gracias a todo el equipo maravilloso que hizo posible este Zoom. Este webinar ha sido preparado con mucho amor, con mucho cariño para todos ustedes, a todas las personas que han asistido al día de hoy. Y queríamos que ustedes disfruten de una experiencia diferente, una experiencia trabajado con mucho amor para poder trasladarles nuestro pequeño cariño a través de gestos, detalles y un souvenir hermoso que esperamos que lo puedan seguir utilizando. Y les mando un inmenso abrazo. Pronto nos estaremos volviendo a ver. Y Wilder, tranquilo que por ahí voy a ver qué premio o consuelo te podemos dar. Gracias a todos. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. Bueno, gracias, que estén muy bien. Cuídense. Gracias. Un abrazo, feliz tarde. Gracias. Chao, Ricardo. Hasta luego. Vale, cuídense. Hasta luego.